Bienvenidos a Pesadillas Visuales. Esta noche exploraremos una historia escalofriante basada en hechos que muchos aseguran que son reales. Asegúrate de apagar las luces y ajustar el volumen, porque el relato de hoy te llevará al borde del suspenso. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias como esta. Todo comenzó una noche lluviosa, pasada la medianoche. Soy David, un conductor de Uber con mucha experiencia, y aquella noche decidí aceptar el último viaje de mi turno. Siempre buscaba aprovechar las tarifas altas y disfrutar del silencio de las calles a altas horas. Pero esa noche, algo era diferente. A medida que me acomodaba en el asiento y encendía el motor, una inquietud sutil me recorrió la espalda. No podía explicarlo. Era como si el ambiente a mi alrededor se volviera más pesado, como si una sombra invisible me siguiera. Las gotas de lluvia repicaban contra el parabrisas, creando un ritmo hipnótico y misterioso. En cada esquina que doblaba, el sentimiento de opresión aumentaba, como si algo o alguien me vigilara desde las sombras. Pensé que tal vez solo era el cansancio acumulado o el efecto de tantas horas al volante, pero la sensación no desaparecía. Crecía con cada minuto que pasaba. Miré el reloj del tablero, marcaba las 12:36 am, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una duda fugaz pasó por mi mente. ¿Debería cancelar el viaje y regresar a casa? Pero decidí ignorarla. Me dije a mí mismo que no era más que una paranoia pasajera, aunque en el fondo una voz apenas perceptible me advertía que esa noche no sería como las otras. La solicitud llegó desde una dirección a las afueras de la ciudad, en una zona donde pocas luces iluminaban el camino. Era un lugar solitario y sombrío, con casas distantes que parecían abandonadas por alguna razón, y carreteras apenas visibles bajo la llovizna que aumentaba lentamente con el pasar de los minutos. Al llegar al punto de recogida, noté algo extraño en el ambiente. Observé a una figura de pie bajo un árbol, aparentemente esperando mi llegada. Subió al vehículo sin pronunciar ni una sola palabra, limitándose solo a mirarme con ojos profundamente cansados y enrojecidos, con una mirada perdida. Intenté aliviar la tensión del momento con un saludo y algunas preguntas cotidianas sobre su destino y de dónde volvía, pero solo recibí silencio como respuesta. La pantalla del celular indicaba que el viaje duraría alrededor de 40 minutos, lo cual me parecía inusualmente largo para esa zona. Mientras conducía, noté un frío extraño en el ambiente. Revisé la calefacción, pero estaba encendida como de costumbre. Lo atribuí al clima lluvioso y continué manejando sin prestarle mucha atención. Pero algo en el espejo retrovisor me llamaba la atención. El pasajero parecía cambiar. Cada vez que lo miraba, sus ojos se oscurecían más y su expresión se tornaba aún más sombría y siniestra. Pronto, empecé a sentir una opresión que me impedía respirar con normalidad. Conforme avanzábamos en esa vieja ruta, el camino se hacía más oscuro y un denso bosque comenzó a rodear la carretera. Pensé que el GPS se había desviado, pero decidí seguir adelante intentando engañarme a mí mismo con que seguramente era alguna falla. La lluvia intensificó su caída y el ruido de las gotas contra el parabrisas se volvió inquietante y perturbador. El pasajero seguía en silencio, sin decir absolutamente nada, su mirada fija en el camino, como si estuviera sumido en un trance del cual no podía salir. Intenté entablar conversación una vez más para aliviar la tensión que llevaba en ese momento, pero antes de que pudiera articular alguna palabra, el pasajero habló con una voz grave y helada.
Aún queda un largo camino por recorrer y estamos apenas comenzando. Estas palabras me atravesaron como un rayo y un escalofrío recorrió mi espalda. Por un momento pensé en detener el coche y abandonar el viaje y huir de ese lugar, pero la carretera estaba tan oscura y desierta que ni siquiera podría regresar sin el GPS. Fue entonces cuando las luces del auto comenzaron a parpadear, aparentemente fallando también. Intenté ignorarlo, pero el parpadeo se volvió constante e irritante y empecé a preocuparme cada vez más. La luz del interior del auto también falló, dejándome en el más oscuro de los silencios. Silencio interrumpido por el pasajero, que de la nada comenzó a susurrar en voz baja, palabras que no lograba entender, pero que parecían provenir de un idioma antiguo y desconocido. De repente, la figura en el asiento trasero comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una ilusión. Me froté los ojos, pensando que tal vez estaba alucinando por la falta de sueño y el exceso de trabajo. Pero cuando volví a mirar, el pasajero ya no estaba. El asiento trasero estaba completamente vacío. Aterrorizado, decidí detener el auto en la orilla de la carretera. Respiraba entrecortadamente, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Miré el GPS y, para mi sorpresa, el destino había cambiado repentinamente. Ahora indicaba un punto en mitad del bosque, un lugar remoto sin señalización. Intenté recobrar la calma, pensando que tal vez el pasajero había abandonado el auto sin que yo lo notara, cosa que sabía que no había sido así. Luego, al girarme para revisar la parte trasera, encontré algo que me heló la sangre. En el asiento donde había estado el pasajero, había una foto antigua en blanco y negro de una familia. Al observar más de cerca, reconocí el rostro del hombre que había subido a mi auto esa noche. Decidido a salir de allí, arranqué el coche y aceleré, ignorando completamente el GPS. Me llamo Marcos y durante varios años he sido conductor de Uber. La mayoría de las noches son tranquilas, casi monótonas. Pasajeros que apenas murmuran una que otra palabra o miran sus teléfonos sin levantar la vista. Pero hubo una noche que cambió mi percepción de las madrugadas. Una experiencia que hizo que considerara dejar este trabajo por completo. Aquella noche había trabajado más de lo usual. Las lluvias fuertes hacían que las tarifas subieran, y las calles, envueltas en una neblina espesa, me recordaban a un cuadro siniestro. Apenas eran las 2 a.m. cuando recibí una solicitud para recoger a alguien en las afueras de la ciudad, justo por una carretera que no era famosa precisamente por su buena reputación. La gente en la zona le decía la ruta de las almas. Aunque solía ignorar rumores de ese tipo, no podía evitar recordar las historias de mis compañeros de turno, relatos de accidentes inexplicables, de autos que desaparecían y reaparecían en otro lugar, y de luces que bailaban en la distancia. Pero mi escepticismo y la paga de aquella noche pudieron más que cualquier advertencia. Conforme me acercaba al punto de recogida, noté que el GPS fallaba de forma intermitente. La señal parecía perderse en el aire y las coordenadas cambiaban de dirección sin razón aparente. Pensé que tal vez era el clima o algún fallo en el sistema, pero eso no explicaba el frío inexplicable que se sentía en el auto. Cuando finalmente llegué al punto marcado en el GPS, no había nadie. Apagué el motor y miré a mi alrededor, pero solo veía la niebla espesa que rodeaba la carretera. Era extraño, como si el mundo estuviera en pausa. El silencio se sentía casi irreal y un escalofrío me recorrió la espalda. Revisé la app y confirmé que el viaje estaba activo, pero sin ningún pasajero a la vista. Decidí esperar un poco, pensando que tal vez se había retrasado. Sin embargo,
Conforme pasaban los minutos, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. Justo cuando estaba a punto de cancelar el viaje, vi algo moverse entre los árboles, una figura oscura que se deslizaba entre las sombras y que desapareció en la niebla tan rápido como la había visto. Encendí el motor de nuevo, listo para irme de allí, cuando escuché una voz en el asiento trasero que dijo en un susurro: «No debiste venir aquí». Me congelé. No había sentido ninguna puerta abrirse y estaba seguro de que el auto había estado vacío todo el tiempo. Giré lentamente, pero el asiento trasero estaba vacío. Sentí el sudor frío correr por mi frente mientras intentaba encontrar una explicación lógica. Pero antes de que pudiera pensar en otra cosa, el GPS se activó solo y marcó un nuevo destino, adentrándose más en la carretera. A pesar de todos mis instintos, decidí seguir la nueva dirección en el GPS. La curiosidad y un inexplicable impulso me empujaron a avanzar, aunque sabía que cada metro me llevaba a lo desconocido. La carretera era cada vez más angosta, flanqueada por los árboles altos y retorcidos que parecían observar cada movimiento. El viento hacía crujir las ramas y el sonido de las hojas secas caía como susurros en la oscuridad. A medida que avanzaba, noté que las luces del auto empezaban a parpadear. Golpeé el tablero, tratando de estabilizarlas, pero de repente, todo el camino se sumió en penumbras. Detuve el auto y en ese instante, un intenso olor a tierra mojada y algo indescriptible, algo más amargo y metálico, llenó el interior del coche. Era un olor antiguo, pesado, como el aroma de algo que llevaba siglos enterrado. Luché por no perder la calma, recordando los relatos que otros conductores compartían en tono de broma sobre la carretera maldita. En esos momentos, las historias ya no parecían simples anécdotas. Sentía que algo oscuro y poderoso rodeaba la zona, como si el tiempo y el espacio hubieran cambiado a su antojo. Pero lo peor estaba por venir. De repente, escuché el sonido de pasos justo fuera del auto, lentos, casi arrastrándose. Miré a través de la ventana, esperando ver algún animal o incluso a una persona, aunque el miedo ya me paralizaba. Sin embargo, lo único que veía era oscuridad, una oscuridad densa que parecía devorar la luz de los faros. En ese momento, los pasos se detuvieron y sentí con una certeza que me heló que alguien o algo estaba al otro lado de la ventana, observándome. El silencio se rompió con un susurro. No sé si lo escuché con mis oídos o si resonó directamente en mi mente, pero decía, con una voz baja y aterradora: «Tú has venido aquí por algo y no te irás sin obtenerlo». Entonces, como si la carretera misma estuviera viva, sentí el auto moverse hacia adelante sin mi intervención. Aceleré para intentar retomar el control, pero los frenos no respondían. Era como si el auto estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, llevándome más y más adentro del bosque. El miedo me invadía, pero no podía hacer nada, solo observar cómo la carretera desaparecía atrás de mí y cómo los árboles parecían inclinarse, cerrándose como una trampa mortal. Finalmente, cuando creí que el viaje no tendría fin, el auto se detuvo en un claro y el motor se apagó solo. Quedé en completo silencio y soledad, en un espacio oscuro, rodeado de sombras. Respiré profundamente y, armándome de valor, abrí la puerta. Necesitaba salir, escapar de lo que sentía como una emboscada sin salida. Pero apenas di un paso fuera del auto, sentí una presencia detrás de mí. Era una sombra, una figura alta y delgada, sin rostro, que emanaba una oscuridad que parecía absorber el aire a su alrededor. Y esa voz resonó de nuevo en mi mente, esta vez en un tono amenazante: «Este es tu destino. Bienvenido a tu última parada». Sentí como el aire se volvía espeso, como si algo me sujetara. El suelo bajo mis pies empezó a moverse
como si se deshiciera, y me vi arrastrado hacia el centro de ese claro. Las sombras se unieron en una figura que no pude identificar, pero su presencia era innegable. Me di cuenta de que ya no estaba en control de nada. Aquí es donde perteneces, susurraron las voces en el viento, y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad me envolvió por completo. Al día siguiente, desperté en medio de la carretera, con un montón de marcas por todo el cuerpo. Marcas que me confirmaban que todo aquello había sido real. Desde ese día, no volví a trabajar a altas horas debido al miedo, pero ni así dejó de escuchar el susurro de aquella sombra todas las noches. Aquí es donde perteneces.